Dios te bendice, mi nombre es Ángel Antonio y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Evangelio basado en lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 en los versículos 1 hasta el 11. Vamos a estar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, anuncié, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, anuncié, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, murieron. Después se apareció a Jacobo, Santiago, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Muy interesante lo que vemos aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11, donde Pablo hace una síntesis de lo que es el Evangelio. En los primeros dos versículos, Pablo habla sobre este tema con la iglesia de Corinto y se refiere a los miembros de esta congregación como sus hermanos. Y es eso lo que somos todos los que estamos en Dios por medio de Cristo Jesús, ya que nosotros hemos recibido el título de hijos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, por lo que todos ahora somos hermanos. Pablo pronunció algo muy interesante. Pablo dijo lo siguiente: el evangelio que les prediqué. Y esto quiere decir la buena noticia que Pablo les anunció, porque el evangelio es buena noticia. Y lo que uno hace con la buena noticia es anunciarla. Mucho más que esta es la mejor noticia de todas, que es la noticia de la salvación para la humanidad. Cuando una persona recibe esta buena noticia y cree de corazón el mensaje que dicha noticia porta, esta persona es salva, como podemos ver en Romanos 10, versículos 9 al 13. Pero hay otros que lamentablemente creen en vano. O sea, no han sido verdaderos creyentes de dicha buena noticia, y los tales, aunque pueden parecer salvos, lamentablemente no lo son. Por eso Pablo aquí hace una distinción entre aquellos que probablemente hubieron creído en vano. En los versículos 13 al 8, Pablo resume el Evangelio de la siguiente manera, resaltando que él recibió esto de Jesús mismo. Lo primero que dice Pablo es que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados. O sea, Jesús, el ungido de Dios, el elegido de Dios, él fue escogido como el Cordero perfecto para que pagase la deuda eterna que nosotros teníamos que pagar, pero que no teníamos capacidad alguna para hacerlo. Entonces, este Cordero perfecto que murió por nuestros pecados, luego dice Pablo, fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, Jesús verdaderamente murió. Jesús verdaderamente fue sepultado. Pero al mismo tiempo, Dios demostró en Jesús el poder sobre la muerte, ya que Jesús no se quedó muerto, no se quedó en la tumba, sino que resucitó como una muestra de que ni aún la muerte resiste el poder de Dios. Además, como una garantía
de que así como Jesús resucitó, nosotros tendremos vida aún después de la muerte. Luego de decir esto, Pablo dice que esto aconteció conforme o de acuerdo a las Escrituras. Esto implica que Jesús cumplió cada una de las profecías que debían cumplirse sobre el Mesías, incluyendo su muerte y resurrección, para que de esta manera no hubiese ninguna duda de que Jesús fue quien dijo que sería. Luego de esto, Pablo dice que Jesús se apareció a todos los discípulos, incluyendo luego a el mismo Pablo. O sea, para Jesús evidenciar su resurrección, se apareció primero a Pedro, luego se apareció a los demás discípulos y por último se apareció a Pablo, quien a pesar de ser un perseguidor de la iglesia, Dios tuvo misericordia de él y lo rescató para su gloria. Luego llegamos a los versículos 9 al 11, donde Pablo expresa que se sentía enormemente humillado por la gracia de Dios sobre él, ya que siendo él el más férreo perseguidor de la iglesia, se convirtió en el apóstol de mayor alcance. Aún así, Pablo se sentía como el más insignificante, como alguien indigno para el ministerio que tenía en sus manos, y es una muestra de cómo debemos de sentirnos todos, sin importar cuál sea el don, cuál sea el ministerio que Dios haya puesto en nuestras manos. Debemos ser humildes y recordar que somos indignos siervos, porque nosotros nada merecemos, ya que todo es por la gracia de Dios. Así que aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11, vemos algo muy interesante, y es como Pablo resume el evangelio. Vemos la muerte de Cristo, vemos la resurrección de Cristo y vemos la aparición de Cristo ante todos, demostrando así que Él murió por nuestros pecados, pero no quedó muerto, sino que resucitó para mostrar el poder sobre la muerte misma, y se mostró como evidencia de resurrección para dejarnos saber de que hay una garantía para nuestras vidas en el día final. Tenemos y tendremos, disfrutaremos vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios te continúe bendiciendo y será hasta una próxima grabación.